Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú permites, Padre, vengan a mi vida. Hermano, Dios es la cabeza de todas las cosas. Él es el dueño, Él es el Señor. Él quiere tener su señorío sobre esta iglesia, sobre esta congregación, sobre su propia vida. Dele gracias que sea Dios y no que sea Leviatán el que esté controlando su vida. Hermano, dése cuenta quién está controlando tu vida. ¿Es Leviatán o es Jesucristo? Es el tiempo que decidamos a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir? Es el tiempo que decidamos, hermanos. El Señor lo sabe. El Señor te ve. El Señor me ve. El Señor sabe los pensamientos que tenemos. El Señor conoce nuestra necesidad. Así que en esta tarde clame a Él. Clame para que obre el Señor su perfecta voluntad en su vida. Háblame, Jesús, háblame. Señor, yo sé que tú tienes palabra para mí, Señor. Háblame, Jesús, háblame, Señor. Habla a la jovencita, habla al varón, habla a la mujer, Señor. Habla, Padre amado, al niño. Háblanos, Señor. Tú tienes palabra para nosotros en esta tarde. Toca nuestra vida. Sacude, Señor, todo aquello que no tiene parte ni suerte en nuestra vida, Señor. Padre eterno, echa atrás las tinieblas del enemigo. Echa atrás las tinieblas de Leviatán. Echa atrás las tinieblas de odio, de muerte, Señor, y de tinieblas que vengan a nuestra vida en esta tarde, Dios amado. Que tu amor, luz y vida, Padre Santo, podamos verlo en esta tarde a través de tu santa y divina palabra, Dios amado. Gracias, Padre, por tu siervo, por el vaso que tú has escogido, Señor, desde la eternidad para este día. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, pelea, Padre amado, por nosotros. Envía tus ángeles alrededor de este lugar, Señor. Envía tus ángeles guerreros, Señor. Envía a Miguel y sus ángeles, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea tu nombre. ¿Alguien hizo el intento de aplaudir? Hágalo, hágalo, y nosotros vamos a unir también nuestras palmas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Santo eres, Jesús. Gracias, gracias. Muy bien, pueden sentarse, amados hermanos. Perdón, no vengo vestido como creo que debo de hacerlo, pero fue todo lo que pude hacer por mí mismo con respecto al vestuario por causa del tiempo. Gracias, Señor. Vamos a la carta del apóstol Pablo. Muchos creemos que es Pablo que escribió esta carta, la carta a los Hebreos, el capítulo 4. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios. Santo es el nombre de Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 4. Y yo creo que de una vez, desde el inicio, vamos a ir a otros lugares donde esta misma expresión aparece. La de Hebreos 4, versículo 7. Mire, déjenme leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe.
Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, pues, ¿qué resta? Que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Subrayo la palabra desobediencia. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. De último momento me di a la tarea de buscar, no tanto a conciencia, pero busqué, no sé si hay algunos otros pasajes de la palabra de Dios donde aparezca esta expresión que acabamos de leer en el versículo 7, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Encontré esto mismo en el capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Encontré ahí, y también lo encontré en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 15. En el 14 dice, bueno, desde el 13, en el 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos con tal de que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, nuevamente citando la actitud, la conducta de Israel que tuvo para con Dios en el desierto, sobre todo en momentos en que había problemas, dice el 16, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído la voz de Dios, provocaron, aunque no todos, más con cuáles estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos, sí, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Nuevamente la desobediencia aquí, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Si su Biblia tiene referencias a los lados de algunos versículos o en el centro de los versículos, debe de tener usted el Salmo 95, versículo 7, y me gustaría que lo leyéramos de una vez antes de decir algo relacionado con esta expresión, si oyereis su voz hoy, o oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 7. No pierda Hebreos 4, tal vez regresemos ahí. Y delante de Dios estaba yo meditando en este versículo y pensando en todas las posibles implicaciones que pudieran estar ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 7, y he escuchado algunas implicaciones y otras pues las entendí masticando lo que pude de ese versículo. Salmo 95, ¿qué les dije? 95, 7. Gracias, Jesús. Dice, es un salmo, si mal no recuerdo, de David. Déjenme desde dónde podemos leer. ¿Perdón? Sí, en el 7 estaba viendo el contexto también. Bueno, el contexto en el 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Mucha atención en el término ovejas, y ovejas de su mano. Si hoy oyereis su voz,
No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde nuestros padres, donde me tentaron vuestros padres, probaronme y vieron mi obra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí esta misma expresión de la palabra de Dios es usada, pero conectada con Dios como un pastor y su pueblo como unas ovejas. Regresemos entonces a Hebreos capítulo 4, versículo 7, teniendo en mente lo que acabamos de leer. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántas implicaciones podría tener este pequeño pero poderoso versículo? Si oyereis su voz hoy. ¿Qué implicaciones encuentra usted aquí? ¿Qué implica este versículo? Dice, si oyes hoy su voz o si su voz oyes hoy, ¿qué implicaciones puede encontrar usted ahí? Piensa. ¿Qué implica esto? Está hablando en el presente. Ajá, está hablando del presente, o sea que esto es como fue para ellos en aquel entonces, sigue siendo para nosotros lo mismo el día de hoy. O sea que Dios, yo entendí, lo primero que entendí es que Dios sigue hablando. Yo no sé cuántos creen que realmente Dios habla. A veces yo estoy con personas que son afines al ministerio que yo tengo, o con hermanos en Cristo de otras organizaciones cristianas o de nuestra misma AR, y a veces con el lenguaje natural que uno tiene, uno le cuenta a la persona, pues tal día yo estaba orándole a Dios, pidiendo su sabiduría, pidiendo su guianza, pidiéndole su consejo, y de repente Dios habló en mi corazón y oí en mi corazón claramente la voz de Dios diciendo eso, esto y lo otro. Recuerden todos los últimos acontecimientos desde el sábado y el domingo los que tuvimos. Yo sentí un tremendo peso, una tremenda responsabilidad en relación a mi esposa, a mí mismo y a ustedes como miembros de esta iglesia y la iglesia de Filadelfia, en relación a ¿qué quieres que le diga a la iglesia como pastor? Yo sé que se nos va a predicar, yo sé que tanto en la mañana como en la noche, en la mañana no hubo realmente una predicación en sí, pero en la tarde sí, yo sé que vas a usar a mi esposa o me vas a usar a mí. La predicación nos llegó a través de un video, yo sé que eso lo vamos a tener un sermón, pero ¿qué es lo que quieres que yo diga a tu pueblo como pastor de tu pueblo aquí en la iglesia Monte Sinaí de Poza Rica? Fue un peso sobre mi vida, me sentí responsable de dirigir unas palabras a ustedes, y busqué al Señor y busqué al Espíritu Santo. Y usted sabe lo que Él nos habló. Yo estoy seguro que Él fue el que nos habló. No fue algo prefabricado, no fue algo planeado de antemano. Simplemente me dijo a partir de dónde tenía que empezar a hablar, y de ahí Él fue el que estuvo hablando. Yo creo que Dios nos habló a nosotros. Y una de las cosas que fueron significativas para nosotros, no sé lo que pidió para otras congregaciones. No sé lo que de manera general le va a pedir a toda la iglesia internacional del Evangelio de Cristo, pero sí sé lo que Dios nos pidió a nosotros. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué pidió que hiciéramos? Partí de unas palabras que dijo el hermano Papo en esa predicación. Dios, en relación a nuestra líder, nos probó teniéndola ella todavía con vida, y ahora nos va a probar ya no estando ella aquí, ya estando ella muerta. Y lo que Dios pidió a esta congregación es que corramos, que nos apuremos ya para correr. Mencionó dos cosas que nos tocan a todos, no somos la excepción. Cuando empezamos a enojarnos, a quejarnos, a murmurar, a chismear, a criticar lo que se hace y lo que no se hace, estamos dejando de correr. No podemos correr enojados. Hasta donde recordé yo ese día, cuando ella predicó hace muchos años sobre correr, ella dijo, lo que yo recuerdo esas dos cosas, son las que nos detienen, nos atascan, nos atoran para que no corramos. Una de ellas es el enojo, y el enojo siempre es contra Dios. Lo canalizamos normalmente hacia algunas criaturas. Normalmente nos enojamos con los líderes que Dios nos da. ¿Por qué? Porque somos los más inmediatos, los líderes al Señor nuestro Dios, somos quienes lo representamos a Él y descargamos nuestro enojo contra ellos. O nos damos a la tarea de observarlos, qué hacen bien, qué hacen mal. Cuando caemos en una situación así, estamos dejando de correr. Otra cosa que recuerdo de lo que predicó ella hace años sobre correr es que dejamos de correr, también nos atoramos, nos atascamos cuando dejamos de mirar nosotros la meta.
empezamos a mirar las cosas de este mundo, empezamos a mirar la vida de los demás y nos atascamos y dejamos de correr. Pero para mí fue muy importante lo que el Señor nos pidió ya después de que la hermana había partido, que corramos. Estoy seguro que fue Dios quien habló. No sé cuántos de los que están aquí verdadera y sinceramente creen que cada vez que ustedes vienen aquí Dios nos habla. No sé cuántos lo creen, porque no todos creen, hermano. Y para mí es bien difícil comprender que alguien pierda el tiempo yendo a una iglesia donde según él o ella no es Dios el que está hablando, sino que es un hombre o una mujer. Es una pérdida de tiempo estar aquí si no creemos que Dios es el que nos habla cada vez que nos congregamos. A veces hasta soltamos nuestras palabras y decimos, pues me la está tirando a mí. Ni le hagan caso. No sabe algo y nos los está diciendo. Es por eso que está diciendo. Y no terminamos creyendo que Dios es capaz de hablarnos y de hablarnos hoy. Porque no sabemos si habrá un mañana. Pero ¿qué otras implicaciones hay en Hebreos 4:7? El que cada vez que Dios habla, como la hermana nos lo enseñó durante mucho tiempo, nosotros adquirimos una doble responsabilidad. ¿Recuerdan lo que ella nos dijo por años? Cada vez que oímos la voz de Dios compartiendo su palabra, adquirimos una doble responsabilidad. La responsabilidad de abrazar la palabra que Él haya hablado y trabajar en nuestra vida para vivirla. O sea, a obedecerla. La responsabilidad después de que Dios habla es obedecer su voz. Tenemos a Israel como ejemplo, amados hermanos. Yo no creo que hayamos terminado de estudiar sobre la voluntad de Dios. Hasta ahorita hemos tenido 5 o 6 sermones sobre la voluntad de Dios. Es tan importante para Dios, para mí, y debiera ser importante para todos, porque lo único que nos va a llevar de regreso a casa es la voluntad de Dios, hermano. No hay otra cosa, hermano. Y partimos del Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y notamos en todos los sermones que hemos recibido, hicimos notar, amados hermanos, que el problema de David no es que no conociera la voluntad de Dios. Como tú y yo conocemos los 10 mandamientos. ¿Quién no conoce aquí los 10 mandamientos? Estuvimos meses leyéndolos. Cada vez que alguien iba a dirigir la alabanza, se leían los 10 mandamientos. Éxodo 20. ¿Quién no lo conoce? No lo conoce. Sabemos lo que tenemos que hacer. Es la voz de Dios escrita en blanco y negro ahí. Pero ¿verdad que usted termina haciendo lo que quiere? ¿O haciendo lo que dicen los 10 mandamientos a medias? Dios guía a todas las criaturas a través de solamente 10 mandamientos. Y cuando nosotros pecamos en contra de uno, ya pecamos en contra de todos. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, ¿eh? Pero así somos, hermano. No nos jactamos de que sabemos mucho, de que conocemos mucho del mensaje de la esposa, pero la teoría es solamente el 50% de la victoria. El otro 50% está en obedecer la teoría, en obedecer la voz de Dios. Nadie podría levantar la mano y decir soy un ignorante, no conozco la palabra de Dios. Así que no es que no conozcamos lo que dice la Biblia, es que no hacemos lo que la voz de Dios dice. Y pensamos que por lo mucho que sabemos ya estamos de aquel lado, y no es cierto. Fíjense cuántas veces Dios cita que Él habló, Él dio su voz y Él aconsejó a su pueblo que al oír su voz no endurecieran el corazón, y ellos lo hicieron. A ellos les pasa lo mismo que a ellos les pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cuál otra implicación encuentro yo ahí? Que cuando Dios habla, ya sea una escuela dominical, un culto de martes, un culto de domingo en la tarde, cuando Dios habla, muchas veces nosotros escogemos endurecer todavía más nuestro corazón. Esta es la implicación más tremenda que encontré al estudiar este versículo. Se los he dicho de otra manera por meses. Cada vez que Dios habla aquí, la palabra de Dios nos causa un efecto. No podemos escoger si la palabra de Dios nos afecta o no. Eso no lo podemos escoger. Es inevitable. Cada vez que usted viene y escucha la voz de Dios, la palabra de Dios le va a afectar.
Repito, ninguno de nosotros podemos escoger que nos afecte o que no nos afecte. Siempre nos va a afectar. Pero si usted y yo escogemos la manera en que nos afecta. Si tenemos una buena actitud, hermano, hacia la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ablandar nuestro corazón. Pero si la rechazamos, si estamos oyendo ahorita mismo la predicación, los 10 mandamientos, y empezamos a rechazar la palabra de Dios y empezamos a aceptar la voluntad de Leviatán en nuestra vida como más alta que la voluntad de Dios, nuestro corazón, se va a endurecer todavía aún más que cuando entramos. Por eso el consejo de Dios: si oyes hoy su voz, no escojas endurecer todavía más tu corazón. Tu voluntad nunca va a ser posible que tú llegues a la meta. Solamente la voluntad de Dios. Y como dijo sabiamente esta niña, está en tiempo presente. O sea que ahorita puedes escoger creer que es Dios quien te está hablando. Somos increíbles, en serio, hermano. Porque hasta oramos de rodillas, y cuando la pastora, que comúnmente nos lleva en oración por la palabra, cuando la pastora está orando por la palabra de Dios, todos oramos por la palabra de Dios y le decimos: Dios, háblame. Pero somos increíbles. Dios ya nos habla y pensamos: es Él, me la está tirando, me lo está diciendo. O eso no es cierto. Realmente no es Dios quien está hablando, son cosas del pastor. Somos increíbles. Entonces, ¿por qué oramos para que Dios nos hable? Si cuando Dios nos está hablando, entonces escogemos endurecer nuestro corazón. Pero de que Dios habla, hermano, Dios habla. Dios quiere hablarnos. De muchas maneras Dios nos habla. Tal vez veamos algunos ejemplos de cómo Dios nos habla, pero principalmente Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra predicada, hermanos. Aunque también lo hace, para usted que está notando, también Dios lo hace a través de su palabra escrita. Y de una manera tan maravillosa en estos últimos tiempos, Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. ¿De qué sirve venir y oír y oír y oír y salir y seguir haciendo nuestra propia voluntad? Tenemos el testimonio, Martita, de Israel. Es el que está citando el Espíritu Santo ahí. Que no suceda como en Meriba. Que no suceda como cuando ellos me tentaron en el desierto. Que no te suceda lo mismo. Porque ¿qué fue lo que les pasó a ellos? Por causa de su desobediencia e incredulidad, ellos no entraron en el reposo de Dios. No entraron. Por eso Dios ha escrito toda la situación del pueblo judío, quedó escrito para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia. Ellos se sentaron después de comer a jugar, y ellos le desagradaron a Dios. Que no pensemos que Dios va a tener una actitud distinta a la que tuvo con ellos, por lo que sea. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Dije que Dios nos habla, oímos su voz a través de su palabra predicada, a través de su palabra oral. Y así como Dios habló a Israel, hermanos míos, Él también nos habla a nosotros. No desobedezcamos a la voz de Dios como lo hicieron ellos. ¿Por qué? Porque no entraron en el reposo del Señor. Si escuchamos la voz de Dios ahorita, seamos prestos, presurosos para obedecerle, diligentes en obedecerle. Que nuestra actitud sea diferente a la del pueblo judío, que no llegó a la tierra prometida. Trabajemos con la tentación de endurecer el corazón cada vez que venimos aquí y Dios nos habla. Esa va a ser la tentación. La responsabilidad es oír la voz de Dios y ser presurosos en obedecerle. Esa es la responsabilidad. Parte de esa responsabilidad, compartir la palabra a otros. Pero la tentación, siempre que vengamos, va a ser endurecer el corazón y tomar la decisión desde que estamos sentados de salir y seguir haciendo las cosas como las hemos hecho por años. No vamos a llegar a ningún lado. Bueno, sí, pero no al lugar donde nosotros queremos llegar. Gracias, Señor. Primera de Tesalonicenses. Déjenme llegar ahí. Bendito Jesús.
Aleluya. Hay oposición, hermano. Pero a pesar de que la oposición, y no son ustedes la oposición, no me refiero a ustedes, hay oposición fuerte, pero a pesar de eso, ¿no?, el Espíritu Santo se siente hermoso. Déjenme buscar el capítulo. Santo es el nombre de Jesús. Bendito eres, Jesús. Gloria a su nombre. Mientras encuentro ese, déjenme citar un versículo que hace algunos pocos meses atrás cité con respecto a otro principio. Lo di como el testimonio de la iglesia en Tesalónica. Acompáñenme al versículo 6 del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Cuando lo tenga, diga amén. Quiero que vean la actitud de la iglesia hacia la voz de Dios, hacia la palabra audible del Señor nuestro Dios. Dice el versículo 6: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Esta es la actitud de la iglesia hacia la palabra que el apóstol Pablo les predicó. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Aún en medio de una tremenda tribulación, no fue en una situación halagüeña en que ellos recibieron la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Fue bajo mucha tribulación, dice Pablo, pero con gozo del Espíritu Santo. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Y luego de ellos en el versículo 13 se dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis, o sea, estamos hablando no de palabra escrita, sino de palabra predicada. Estamos hablando de lecciones, estamos hablando de clases, estamos hablando de predicaciones, estamos hablando de sermones que ellos recibieron y los escucharon con mucho gozo en el Espíritu Santo, aunque estaban en una tremenda tribulación. Voy a adelantar algo: cuando oigamos la voz de Dios, estemos siempre prestos a obedecerle, no importando la situación en que estemos, como lo hizo esta iglesia. Estamos enfermos, estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios y obedecerle. Estamos sin trabajo, estamos en pruebas, en tentaciones, en luchas, en guerra, en batalla, en abundancia, en escasez. Oigamos la voz de Dios y tengamos un espíritu de obediencia. Es parte del testimonio de esta iglesia. Repito, Dios habla a través de palabra predicada. Siempre que vengas, cree que Dios puede usar al más ignorante detrás de este púlpito para hablarte. Pudo usar una burra, una asna, para hablarle a un profeta. Que no use a esta mujer y a este hombre, si solamente tú vienes con la actitud de querer escuchar verdaderamente la voz de Él. Hermanos, escuché hace muchos años de un predicador que tengo la costumbre de escuchar también. Él dijo: Dios está dispuesto a hablarle a cualquiera que esté dispuesto a escuchar y obedecerle. Si desde que llegamos con la idea, voy a seguir caminando a mi manera como lo he estado haciendo hasta el día de hoy, tenlo por seguro que Dios no te va a hablar. Cesó de hablarle a Saúl porque Saúl persistió en su desobediencia. No es que él no supiera la voluntad de Dios, sí lo supo, pero siempre hizo su propia voluntad. No podemos, iglesia, seguir caminando como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerle. Desobedecer la voz de Dios tiene tremendas implicaciones. Puedo citarte muchísimos ejemplos bíblicos para ti y para mí. Hay poder en la palabra de Dios predicada. Primera de Corintios capítulo 1, hay un tremendo poder en la palabra de Dios cuando se predica. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! Santo es su nombre. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 solamente. En casa lea usted el contexto, solamente le leo el 20 y 21. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría,
Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No cita solamente la palabra de Dios en términos generales, dice por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios para salvar. ¿Recuerdan la analogía en el Salmo 95:7 del pastor y la oveja? Vayamos a San Juan capítulo 10. Teniendo esto en mente, leímos hace un rato Salmo 95 versículo 7, donde Dios se describe a sí mismo como un pastor y a su pueblo como las ovejas. El Salmo 100 también nos trata a nosotros como ovejas. ¿Alguien puede decirme antes de leer San Juan 10, cuál cree usted que sea la grande responsabilidad de una oveja? ¿Cuál es la gran responsabilidad de una oveja? ¿Escuchar la voz de quién? Y luego, ¿qué más? Y obedecerla, ¿no? ¡Esa! Creo que es lo que Dios está diciendo ahí en el Salmo 95:7, ¿no? En relación a escuchar su voz. Está diciendo ahí, yo soy como un pastor para ti y tú para mí eres como una oveja. Dios escogió no un león. No dijo ustedes son leones. No dijo ustedes son becerros o toros. Él dijo ustedes son ovejas. Porque la oveja es una oveja que tiene que depender totalmente de su pastor. Las ovejas, déjenme decirlo pues tal cual, las ovejas son tontas. En comparación de otros animales, son tontas. Yo tuve ovejas, hermano. Tuve chivos y chivas también durante más de un año y aprendí muchas cosas, entendí muchas cosas de la Biblia al cuidar de sus animales. Una oveja depende totalmente de su pastor para su preservación, para su descanso, para su salud, para su alimentación, para todo necesita del pastor. Por eso la analogía. Jesús dijo lo mismo que el Salmo 95:7 en San Juan capítulo 10. Gracias, precioso Jesús. Aleluya. Yo soy oveja, hermano. Antes que pastor, soy oveja del Señor Jesús. Yo también tengo que escuchar su voz. San Juan capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Y quisiera que mirara aquí adelante el tabernáculo. Este tabernáculo que Dios ordenó a Moisés edificar nos habla de la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, pero también nos enseña cómo entrar a la presencia de Dios. Hay puertas para entrar ahí, para entrar al atrio, para entrar al lugar santo y para entrar al lugar santísimo. Si no lo hacemos por ahí, entonces Dios nos considera ladrones de la palabra de Dios. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Es clara la analogía, ¿verdad? Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. Es otra responsabilidad de la oveja. Oír la voz de su pastor, obedecer la voz de su pastor y seguir a su pastor. Y ciertamente no estoy hablando de mí como pastor, estoy hablando de Jesús como nuestro pastor. Bendito sea su santo nombre. Creyendo que cada martes, que cada escuela dominical, que cada culto de la mañana, de domingo y de en la tarde, es la voz de Él hablando, de Jesús como nuestro pastor. Y que tomemos nuestra responsabilidad, hermanos, después de oír su voz, de obedecerle y de seguirle. No hay manera de llegar a Canaán aparte de esta. No la hay, iglesia. Todavía no ha caído en la situación yo, y espero nunca caer, de tratar de hacer las cosas de otra manera. He estado siempre, desde que me convertí, así me enseñaron mis pastores, a seguir la voz de nuestro pastor, el Señor Jesús.
Lo que conozco me estoy esforzando por ponerlo por obra. No somos perfectos, pero tenemos más de 30 años buscando a Dios con fidelidad, con amor y gratitud. Hasta ahorita nuestros hijos, nadie nos ha visto detenernos por nada. Hemos estado caminando con Dios fielmente. Por eso cuando uno predica y testifica, lo hace con la intención de dar a entender a los demás de que en realidad sí se puede. Nunca faltamos a un servicio de culto de nuestra iglesia en Tampico durante 5 años. Nunca. Y cuando Dios me dio un trabajo que implicaba trabajar por turnos, porque Él respondió a nuestra petición, una oración de 3 años, le dijimos: Dios, que este trabajo nunca me impida, Señor, congregarme. Fueron 4 años. En alguna ocasión el trabajo me lo impidió. ¿Recuerdas alguna ocasión? No te veo bien. Dios ve el corazón, hermano. De todas las convenciones desde 1984 a la fecha, solamente me perdí una por tonto. De ahí en fuera en todas hemos estado. Hemos llegado sin dinero. En serio, sin dinero. Hemos ido a México a actividades pastorales sin dinero. Alcanzó solamente para los pasajes. Toda la familia nos propusimos que el ministerio nunca nos separara a nuestros hijos, al menos en cierta etapa, a cierto momento, ¿no?, de nuestros estudios bíblicos y de nuestro inicio como pastores. Cuando estaban chicos siempre cargábamos con ellos por lo regular. Nunca hemos considerado correcto dejarlos encargados con otras personas, aunque sean nuestra familia. Y llegábamos sin dinero, llegábamos con productos para vender, confiando en que alguien nos iba a comprar eso y podíamos tener para poder regresarnos. Dios, no sé si le falto al respeto al decir que Dios como que en ocasiones hace bromas con nosotros, pero si es así, un día me hizo una y buena. Era viernes, terminó ya la actividad pastoral, estaba yo con mi esposa y con mis 4 hijos hospedado en la escuela bíblica y no había ni un solo centavo para comprar los boletos de autobús y regresar y estar en domingo, como siempre acostumbro estar después de alguna actividad en México. No había nada. Nos pusimos a orar y tocaron a la puerta y alguien nos dijo: la directora de la escuela bíblica se enteró que ustedes trajeron esto y le interesa comprarlo para que lo coman los estudiantes. ¿Cuánto quiere? ¿Lo quiere todo? ¿Cuánto? Tanto. Para los pasajes, hermano. Dios siempre es fiel, hermano. Cuando más necesitados estemos, oigamos la voz de Dios, hermano. Hacemos las cosas al revés. Nos escudamos en nuestras situaciones, nos justificamos por las situaciones, problemas, circunstancias en las que estamos para desobedecer la voz de Dios. O en ocasiones simplemente no oírla. Nos alejamos de la casa de Dios, dejamos de oír su voz. Cuando lo correcto es: estás en problemas, estás en escasez, en necesidad, estás enfermo, es cuando más tienes que acercarte para escuchar la voz de Dios, obedecerle, y Dios se va a encargar. Clama a mí y yo te responderé. Pero hacemos todo al revés. Nos alejamos de su casa, nos alejamos de Él y escogemos deliberadamente dejar de escuchar la voz de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Dios habla a través de su palabra predicada. Dios habla también a través de su palabra escrita. ¿Quieren citas? ¿Sí? Estoy predicando de Hebreos capítulo 4 versículo 7. También nos habla a través de su palabra leída. Yo les daría todo el Salmo 119. Es David hablando de una manera maravillosa. Destila amor cada una de las expresiones de David en el Salmo 119. Todas están dirigidas hacia su palabra. Salmo 119, todo, hermano. Pero si quiere, con lo que respecta a este sermón, lea con cuidado del versículo 9 al 19.
y luego pase al versículo 97 hasta el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? Así dice. Déjenme ir ahí, Salmo 119. Bendito eres, Señor Jesús. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si algo te debe de importar, mamá y papá, es que tu hija, tu hijo, escuche la voz de Dios. Si tú puedes lograr que ese niño, niña, adolescente, joven, jovencita, vaya de lunes a viernes a un kinder, a una primaria, secundaria, preparatoria o universidad. Si tú logras, si tú has orado por esa universidad, por esa carrera, has estado dispuesto, papá y mamá, a soltar dinero, dinero y dinero, con tal de que obtenga un título universitario. Si has hecho todo eso por ese hijo, esa hija, ¿por qué no te esfuerzas igual? Aunque realmente debe de ser mayor, porque estamos hablando de la vida eterna. ¿Por qué no te esfuerzas de la misma manera para que esté aquí? Tú que logras desde el kinder que llegue, llueva, truene, haga frío, esté con gripe, logras que llegue al kinder, a la primaria. 5 días de la semana lo logras. Puedes lograr que llegue a la escuela dominical a las 9 en punto, para que de 9 a 10 tu hijo, tu hija oiga la voz de Dios y tenga la oportunidad de escoger de obedecerle o no obedecerle. ¿Por qué no podemos lograr eso un día de la semana? Cuando los estudios seculares logramos que 5 o 6 días, a veces hasta el domingo están haciendo tareas, y no podemos lograr que vengan a la escuela dominical. Cuando digo lograr que vengan a la escuela dominical, digo lograr que vengan a oír la voz de Dios. No un mensaje grabado que siempre será de bendición, no un audio o un video, no, hablo de palabra viva, no que la otra esté muerta, me refiero que es palabra que está saliendo, viva, fresca, que es precisamente para nosotros como Iglesia Monte Sinaí. ¿Creen que lo podamos lograr, padres? ¿Creen que ustedes puedan ser aliados de la meta, la visión que tenemos mi esposa y yo aquí con respecto a sus hijos? ¿Creen que puedan ser mis aliados? Cuando los llevan a las tiendas de ropa, a comprarles vestuario, ¿creen que puedan ser mis aliados, sobre todo aliados de Dios? ¿Creen que las puedan vestir bíblicamente? Y no ser como padres mi gran obstáculo. Le digo a mi esposa a menudo, esa adolescente, esa jovencita, no trabaja. ¿Quién le compra entonces el maquillaje? ¿Quién le compra ese tipo de vestidos, de blusas y de pantalones? ¿Quién entonces? Si no trabaja. Lo primero que pienso, y espero estar equivocado, los mismos padres. Y uno desea que los padres sean aliados de Jesús. Pero ese es un gran problema cuando no oímos la voz de Dios. Se quedaron callados. Otra manera en que Dios nos habla es a través del Espíritu Santo. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Jesús? Aleluya. Santo eres, Jesús. Santo es tu nombre. Aleluya. Gracias a Dios por la presencia de Él. No estuve aquí, estuve ministrando allá arriba a santos precisamente. Ustedes lo conocen como santos, realmente se llama Néstor. Estuve ministrando allá, pero uno siente lo que está sucediendo aquí abajo. No sé quién cantó, no pude escuchar, pero se sentía el trabajo que estaba haciendo aquí. Y bajé y se siente la presencia del Espíritu Santo. Gracias a Dios por las vidas de aquellos que ministran. Vamos a San Juan, debe ser el capítulo 16. El principio es
que oigamos la voz de Dios. Dios habla, debemos estar dispuestos a escucharle. ¿Cómo nos habla? A través de la predicación. ¿Cómo nos habla? A través de la palabra escrita, de una referencia bíblica. Pero Dios últimamente, ¿cómo nos habla? A través de su Espíritu Santo. Y yo creo que lo que Él habló a través de un servidor fue hablado por el Espíritu de Dios precisamente, y fue para nosotros como iglesia Monte Sinaí, que corramos, hermano, pero que corramos en serio, como lo dijo Pablo, de tal manera que lo obtengáis. Si así, escúchame hermana, hermano que estás aquí, si así como estás corriendo, estás seguro que vas a llegar, sigue por ahí. Lo mismo te digo a ti, hermano, si así como estás corriendo, estás segura de que vas a llegar, síguele, no te preocupes entonces. Pero si vives con temores de que tal día Jesús venga o te mueras, vamos a enderezar nuestro camino. San Juan capítulo 16 versículos del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque mucha atención en esto, amada iglesia, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, Jejesca, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que lo que el Padre tiene para nosotros, eso exactamente habla. Así que si Dios habla hoy, no tomemos la tremenda y equivocada decisión de endurecer en un culto más nuestro corazón hacia la palabra. Una de las cosas que a mí no me gusta escuchar y que yo repruebo y condeno a veces abiertamente es que se diga: qué dura fue esta palabra, pero es la palabra de Dios, me bendijo. Dura la palabra de Dios. ¿No estaremos equivocados? ¿No será que nuestro corazón es el que está duro? De veras no tolero escuchar que alguien diga: qué dura palabra. Pero me gustó. ¿Es dura la palabra o es duro nuestro corazón? Ahí mismo en San Juan capítulo 14 estamos viendo que Dios habla, y estamos viendo cómo habla el día de hoy Dios. San Juan capítulo 14. Bendito Jesús. Versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea que Dios habla hoy de veras de una manera maravillosa y clara a través del Espíritu Santo. No vamos a abarcar todo lo que traigo aquí en mis notas. Quisiera dictarle algunas citas y les encargo que las estudien, porque ya estamos por terminar. Esta es Primero de Reyes. Es un libro, no es una carta, es primero, no Primera de Reyes, es Primero de Reyes, capítulo 13. Lean del versículo 1 al 34. Ahí ustedes van a encontrar, ¿cómo lo digo? De una manera muy nítida, muy clara, las consecuencias de desobedecer a Dios. Todo gira en este sentido alrededor de un profeta enviado por Dios, al cual Dios le dio indicaciones y obedeció a media las instrucciones de Dios. Terminó devorado por un león. Mi Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, 17, que toda la escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instituir en justicia. Así que esta porción de la Biblia sirve para eso. Como referencia de Primero de Reyes 13,
le voy a aconsejar que lea Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9. Hay gente aquí que le importa tanto la palabra que anota. Es difícil que si usted no anota, es difícil que recuerde y que entonces pueda practicar lo que oyó. ¿Por qué esta referencia bíblica? Porque esta cita bíblica, si mal no recuerdo, dice que debemos de estar velando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y precisamente Dios utilizó a un león para devorar a este profeta que desobedeció la palabra que oyó. También anote Efesios capítulo 4, 25 al 27 y San Juan 14, 30. Yo creo que Dios puso una lección ahí para nosotros en Primero de Reyes 13. Puso también una advertencia. La desobediencia va a provocar que el diablo nos trague tarde o temprano. Creo que eso es lo que Dios trata de transmitir ahí. A sus órdenes. ¿Cómo? La primera cita, la última cita, San Juan capítulo 14. Déjeme darle el versículo 30. Usted tiene que estudiar Primero Reyes 13 con un espíritu de oración. Le estoy dando referencias con toda una intención. Lo que trato de comunicar a usted es que Dios escribió Primero de Reyes 13 para describir las terribles consecuencias de desobedecer la voz de Dios. ¿Para qué creen que Dios pone esto? Un profeta enviado a dar un mensaje, un profeta que se le advirtió: no te quedes, no comas, no duermas ahí, regrésate inmediatamente. Otro profeta que Dios envía para probar la obediencia del primer profeta, lo detiene y al final de cuentas le dice: has desobedecido. Dios te dijo que no lo hicieras. El profeta creo que se queda callado, desobediente, se va y un león se lo devora. El profeta iba montado en una asna y tanto el león como la asna se quedaron ahí. El león no devoró el cuerpo muerto del profeta. Todo estaba controlado por el Señor nuestro Dios para darnos un cuadro a ti y a mí. Hoy precisamente, si tú crees que Dios te está hablando a ti y a mí, hoy Dios nos está mostrando un cuadro de hasta dónde llega el alcance de desobedecer la voz de Dios. Dios tenía al asna, Ismael, y tenía también al león, hija, bajo su perfecto control. Dios estaba ahí. La naturaleza del león era contraria a lo que hizo. Se quedó cuidando el cuerpo muerto de ese siervo de Dios. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la desobediencia da lugar al diablo en nuestra vida para tragarnos. Créamelo. Tomé notas busqué en la Biblia formas en las cuales Dios se comunica con nosotros. ¿Se las puedo compartir? Muy bien. No es un orden lógico o bíblico, simplemente así como fueron encontrados. Dios está dispuesto a hablarnos y a guiarnos, incluso a través del ministerio de los ángeles. Si va a apuntar ahí sobre los ángeles, ponga ministerio, porque ellos tienen un ministerio. Para aquellos que somos herederos de salud, Hebreos capítulo 1. Entonces Dios habla a través de ángeles. Le voy a dar citas bíblicas, ¿está bien? Lucas 1 del 8 al 20. Aquí Dios le habla a un sacerdote llamado Zacarías, su esposa Elizabeth. Ambos fueron padres de Juan el Bautista. Dios se comunica con él a través de un ángel. El ángel era Gabriel. La cita es Lucas 1 del 8 al 20. Dios le habla a Zacarías. Lucas 2 del 8 al 20. Dios habla a través de ángeles a un grupo de humildes pastores. Santo es el nombre de Jesús. Lucas 2 del 8 al 20. Estamos viendo que Dios utiliza a los ángeles también para hablar. Aleluya. También a través de un ángel Dios le habla a una mujer virgen llamada María en Lucas 1 del 26 al 38.
Ojalá, si es la voluntad de Dios, que nos dejara continuar con el tema y viéramos ejemplos, testimonios de cómo el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Y sí, hermanos, sí me gustaría compartir y dar testimonios, ejemplos, cómo Dios usa al Espíritu Santo a través de otras personas para hablar a nosotros. Pero hay algo que me bendijo tanto al estudiar este tema en la Biblia y descubrir que Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo aún desde dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo da testimonio de la verdad de Dios desde dentro de nosotros. Y yo le digo a Dios ahorita en esta noche: Dios, perdóname, cuántas veces he desobedecido tu voz a través de tu Espíritu Santo desde dentro de mí hablando. Como pastor es como mayormente Él me habla. Como este domingo: Espíritu de Dios, dime lo que tengo que hacer. No sé qué hacer, soy responsable de lo que se va a escuchar este domingo después de que tu sierva partió. ¿Qué quieres decirle a tu iglesia? Me agarré de Él hasta que desde adentro Él me empezó a hablar. Y la palabra de Dios empezó a fluir maravillosamente. Hablo del Espíritu Santo que tú y yo tenemos dentro. Pero también utiliza a los ángeles. Quisiera que anotaran Hebreos 1 del 13 al 14, porque llamé ministerio al trabajo de los ángeles y me apoyo en Hebreos 1 del 13 al 14. No tengo ningún testimonio contemporáneo para decir que Dios todavía usa a los ángeles. Hebreos 1 dice claramente que hoy nos habla a través del Hijo. Entiendo un poco el sentido de lo que dice ahí, pero sigue usando el Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo predico sobre el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. El testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de la palabra y del Espíritu Santo en nosotros. Entonces no tengo ahorita ningún testimonio de gente que seguramente Dios le haya hablado a través de un ángel. Pero el ministerio de los ángeles es una bendición para el pueblo de Dios. Por años nos enseñó la hermana Hicks y nosotros también. Lo importante es que la mujer cristiana no se corte el pelo. Esto está claramente en la Biblia. Cualquiera puede argumentar esto ya pasó y puede decir lo que quiera, pero está dentro del capítulo 11 de Primera de Corintios. Y si negamos esos versículos, neguemos todo el capítulo y el resto de Corintios. La palabra de Dios es clara: la mujer cristiana no se debe de cortar nunca el pelo. Y Primera de Corintios 11:10 dice el por qué. Dice que es por causa de los ángeles. Para un ángel, y retomando Hebreos 1, 13 al 14, para un ángel el pelo largo en una mujer es una señal. Entonces, los ángeles ministran de manera especial e importante a las mujeres cristianas que no se cortan el pelo, se lo dejan crecer. De una manera que las mujeres cristianas que se cortan el pelo no lo pueden hacer. Tu Biblia dice que es el pelo largo en la mujer cristiana es una señal de poder para los ángeles. La mujer cristiana que se deja crecer el pelo, que no se lo corta nunca, tiene más poder para orar. Tiene más poder cuando predica, cuando profetiza. Si supieran las cristianas mujeres desobedientes de lo que se pierden al desobedecer este mandamiento, se lo dejarían crecer. A veces, aunque pongan el cordón aquí adelante a la hora de la alabanza, a la hora de la danza, a veces se vuelve imposible que de repente las hermanas nos toquen a los varones desde donde están danzando con su pelo. Yo he sentido tremendos choques eléctricos cuando el pelo largo de una mujer cristiana, ¡pum!, toca alguna parte de mi cuerpo. ¿Por qué no creer en lo que dice ahí? ¿Por qué argumentar tantas y tantas cosas? ¿Por qué cerrar los oídos a la voz de Dios? Siempre que Dios manda algo es para bendecir nuestra vida. ¿Qué matrimonios habría si las mujeres se dejaran crecer el pelo?
¿Qué varones, qué esposos tendrían las mujeres cristianas si dejaran de cortarse el pelo? ¿Puede imaginárselo? Ahí nada más dejándomelo largo se acaban los problemas. No, me refiero a que tendrías un tremendo poder en tu oración que no tienes porque te lo cortas. Ay, nada más dejándomelo, ya él va a cambiar. No, me refiero que cuando le prediques vas a tener un poder que no tienes ahorita por tu rebelión. ¿Sabes lo que significa el pelo largo? Dilo con fuerza. ¿Qué significa el pelo largo? Sujeción. Déjame decirte que hubo un tiempo en que había que distinguir o hacer diferencia entre la mujer pública y la mujer que tenía dueño. ¿Y sabes qué fue lo que decidieron? Que la mujer que tenía dueño, que le pertenecía solamente a un hombre, se dejara crecer el pelo, y que la mujer pública, que no era ni de uno ni de nadie, se cortara el pelo y se maquillara, porque con eso daban a entender que no le pertenecían a nadie, que eran de todos, pero en realidad de nadie. ¿Perdón? No tengo cabeza, no tengo a quien sujetarme. Eso es lo que dan a entender las mujeres cristianas que desobedecen la palabra de Dios. ¿Qué poder tendrían en la oración? ¿Qué poder tendrían al hablarle al marido de la palabra de Dios? Pruébalo y verás. Pero Dios habla a través de ángeles, ¿no? Y nos ministra a través de ángeles. Ok, pero también nos habla a través de sueños. Y eso sí se da todavía el día de hoy. Y está en la profecía del Espíritu Santo de Joel 2. Y está en el cumplimiento de Hechos capítulo 2. Si no me creíste ahorita, si no crees que es Dios hablando a través de mí, intenta, practica lo que dice 1 Corintios 11. Cuando menos pruébalo y vas a ver que funciona. Yo te lo prometo. Habla a través de sueños. Tenemos el caso de José, no el soñador, sino el padre biológico del Señor Jesucristo. Mateo 1, versículo 20. Vemos también a José, el mismo José del que hablé en Mateo 2, 13 y 19. También a través de sueños Dios hablándole. Vemos a otro José, el que le llamamos el soñador, en Génesis capítulo 37 del 3 al 11. Vemos a unos magos también ministrados por Dios de esa manera en Mateo 2, 12. Dios también habla a través de señales. Los mismos magos son un testimonio de ello en Mateo 2 del 1 al 2. A través de señales, cuando digo señales también pudiera referirme a situaciones, a circunstancias, ¿por qué no? Hasta enfermedades, problemas, etcétera. Dios habla así también. A veces una enfermedad es Dios gritándote fuerte. A veces una situación de dolor difícil, problemas en el matrimonio, problemas en la familia. A veces no es más que Dios hablándonos. Porque sabe que estamos haciendo lo mismo que Balaam, yéndonos por nuestro propio camino. Volvamos a citar al Espíritu Santo. Lucas, ¿cómo me gustaría hablar algo sobre estos versículos? Un día, a través del Espíritu Santo, Dios nos habla. Lucas 2 del 25 al 27. Este hombre, que es un testimonio hoy, se llamaba Simeón. El Espíritu Santo le ministró. Tenemos como ejemplo también a gente como Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 13 del 2 al 4. Alguien como Felipe en Hechos 8 del 26 al 39. O sea, de que Dios habla, eso es innegable, Dios habla. Aleluya, gloria a su nombre. Repito las citas de Simeón, Lucas 2 del 25 al 27. Pablo y Bernabé, Hechos 13, 2 y 4. Felipe, Hechos 8, 26 al 39. Y también lo hace a través de las visiones.
Hechos 16, del 4 al 10, Pablo a través de visiones. Y esto se da. Tengo a mi hija que Dios le habla a través de sueños y también le habla a través de visiones desde una edad muy corta, pastora, ¿verdad? Nuestra hija Elizabeth, desde muy niña, Dios empezó a mostrarnos que tenía eso de parte de Dios y hasta la fecha. A veces le digo, cuando ella me habla de algunos de sus sueños, le digo, de veras que a veces me das un poco de temor porque es raro que no se cumpla lo que ella sueña. Y entendemos que viene de Dios, tiene a Cristo en su corazón, porque el diablo también trabaja así. Me hubiera gustado también predicar sobre lo siguiente: Dios habla a través de la ley. ¿Qué citas les di en visiones? Del 4 al 10. También anoten Hechos 10, del 10 al 20. Ahí van a encontrar la citación de este centurión romano llamado Cornelio y Pedro y etcétera. Y esto me encanta muchísimo. Solamente les doy la cita. Dios habla también a través de la ley. Estamos hablando de la palabra de Dios. José y María son el testimonio aquí. Lucas 2, del 21 al 24. Dice que ellos llevaron al niño para presentar sobre el Señor. Al niño Jesús lo llevaron para ser circuncidado. Y todo esto lo hicieron conforme a la ley, o sea, conforme a la palabra de Dios. O sea, hay ocasiones que Dios nos habla así. Ya vimos varias cosas con respecto a esto. Pues le vamos a dejar ahí, hermano. Le invito a que nos pongamos de pie. ¿Quieren ayudarme, muchachos? Por favor, ¿quieren ayudarme? Si hemos oído hoy la voz de Dios, no cedamos a la tentación de Leviatán de endurecer todavía más nuestro corazón, como lo hicieron nuestros padres en el desierto. Dígale al Señor, levante sus manos, cierre sus ojos. Dígale al Señor, lo que tú mandes, lo que tú ordenes. Estoy dispuesta o dispuesto a obedecer tu voz. Sé mi guía, Padre, sé mi consejero, Señor. Que sea tu palabra la que alumbre mi caminar contigo, Señor. Y dígaselo con todo su corazón. No salga sin haber tomado una decisión. Tome la que tome, pero tome una decisión. No hay un punto neutral en esto. Usted puede seguir viviendo como lo ha hecho hasta el día de hoy, a su manera, sin importarle tal vez lo que diga la Biblia, lo que diga la palabra de Dios o lo que escuche aquí, rechazando. Tal vez, y espero que nadie tenga ese grado de actitud de rechazo a la palabra de Dios, pero si es el caso, hay un camino de arrepentimiento que nos lleva de regreso a la presencia del Padre. No cometamos el mismo error de Israel. Cada vez que Dios hablaba, y hablaba claramente, desobedecían la palabra de Dios y se quejaban y murmuraban. Dígale a Dios si ha caído en una cosa así. Dígale a Dios, perdóname. Tal vez hay alguien aquí que pueda decirle a Dios, ya me cansé de hacer las cosas a mi manera. ¿No se ha cansado usted de seguir la voz de su propia voluntad, de Leviatán dentro de nuestra voluntad carnal? ¿No se ha cansado de ir de fracaso en fracaso, siempre en situaciones de pobreza y de escasez, porque estamos obedeciendo la voz del menos indicado? Si ya se cansó usted de hacer las cosas a su manera, si usted ya se dio cuenta que haciendo su propia voluntad, en lugar de arreglar la situación, empeora, hoy puede ir a Dios y decirle, Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Déjeme recordarle que Él es nuestro pastor y nosotros somos solamente sus ovejas, y eso ya es algo grande, una gran bendición. Y que nuestra responsabilidad es oír solamente su voz, obedecerle, seguirle y servirle. Si usted cree que no habla Dios aquí, yo le aconsejo, busque un lugar donde verdaderamente Dios habla. Si en su opinión es el hombre, es la mujer la que habla. Si no cree que es Dios quien le está hablando, en vano usted está aquí entonces, porque si es oveja del Señor, tiene que obedecer solamente la voz de Él. Jesús dijo, mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. La voz del extraño no la escuchan. Vuélvete una oveja, volvámonos en esta noche una oveja del Señor Jesús. Siempre atentos, siempre dispuestos a obedecer. Si no obedecemos, podemos llegar al punto de perderlo todo. Algunos de Israel, la mayoría de Israel, lo perdieron casi todo. La desobediencia cobra un alto precio en nuestra vida. Estudie Primero de Reyes 13. Las consecuencias son grandes, son tremendas. Siempre ponemos las circunstancias. Dios, perdóname por esta circunstancia, por esta situación. Siempre justificamos nuestra desobediencia. Déjame decirte que como oveja, estemos enfermos o no, estemos en abundancia o en escasez, con trabajo o sin él, sea lo que sea, debemos de oír la voz de Dios. Mucho más cuando estamos en problemas, mucho más cuando estamos en necesidades. Busquemos, escuchemos la voz de Dios y obedezcamos lo que Él diga. Que las consecuencias Él se encargue de ellas. Atrévase a seguir a Dios. Probemos obedecer al Señor con diligencia, con amor, con gratitud, con fidelidad, en el nombre de Jesús. Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Conoce nuestro presente, pero también nuestro futuro. Vamos a confiarle a Él toda nuestra vida y la vida de aquellos que amamos, y corramos, porque la invitación y el mandato del Señor para nosotros es que corramos ya, que dejemos todo aquello que nos ha trancado en el mismo lugar, en la misma situación. Tal vez tengas años viviendo en la misma situación como Israel, vueltas y vueltas pero sin avanzar. Hoy levántate en el nombre de Jesús, obedece la voz de Jehová tu Dios, síguele. Rechaza en esta noche la tentación de endurecer tu corazón para que su palabra no entre en tu vida. Recházalo, siempre será la tentación esa. Tomemos nuestra responsabilidad de obedecerle y seguir al Cordero por donde quiera que Él nos lleve. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Caminemos por el camino del arrepentimiento unos minutos más. Arrepintámonos delante de Él, de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia a su palabra. Porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, Señor. Eres digno de adoración. Una ofrenda, Señor. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, mi Jesús. Para ti, mi Jesús, para ti.
Danos tu bendición final, Señor, en esta hora. Extiende una vez más tu mano sobre la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, y aún sobre la vida de los ausentes, sin importar el lugar donde ellos se encuentren. Por favor, bendícelos de la misma manera que a nosotros. Guárdanos, cuida, Señor, de nosotros durante los días de esta semana, Señor.